Continuamos con más noticias de primera mano. Ya son las 7 de la mañana, 1 minuto, 7, 1 minuto de esta mañana. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría? Buenos días, muy buenos días. 7 de la mañana, 1 minuto. Arrancamos la tercera hora de primera mano. Seguimos acompañándoles en este espacio en vivo y en directo. Héctor Escandelli, esta servidora Iraní Acosta, acompañándoles a través de toda la red nacional de Radio Fe y Alegría. Son más de 20 emisoras conectadas desde las 5 de la madrugada y hasta las 8 de esta mañana. Recuerden que también nos pueden ver y escuchar en el mundo entero, en toda la bolita del mundo a través de internet. Pues transmitimos de forma simultánea a través de nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media. Por allí también pueden además interactuar con nosotros. Hoy es miércoles 23 de abril de 2025 y estamos listos para avanzar con mucho más a esta hora de la mañana. 7, 2 minutos. A ver, bueno, permítanos, como le advertíamos antes de la pausa, saludar a esta hora y dar la bienvenida al padre Manuel Aristorena, sacerdote jesuita, fue director hasta hace muy poco de Fe y Alegría en Venezuela y nos acompaña a esta hora en vivo y en directo. Padre Piedra, bienvenido, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Iraní. Buenos días, Héctor. Bueno, padre, todos fuimos sorprendidos al amanecer del día lunes con la noticia de la muerte del Papa Francisco, primer jesuita papa, primer latino papa, entre otras cosas que podríamos destacar. ¿Cómo se recibe en la comunidad jesuita venezolana? ¿Cómo se recibe en los jesuitas dedicados y preocupados por la educación, conociendo también el interés del Papa en esta materia estos días? ¿Y cómo se acompaña esta noticia? Pues evidentemente, yo creo que como a todos, la noticia de la muerte de Francisco nos impactó, nos tocó como el fondo del corazón, porque aunque lo veíamos desde el mes de febrero, pues como decadente, vamos a decir, pero se le veía que resurgía, que quería, que volvía, que tenía tanto interés en estar en la Plaza San Pedro, inclusive el propio día de la Pascua. Pues yo creo que todo eso nos daba como la ilusión de que seguía, de que podía estar unos poquitos años más, porque veíamos que él mismo quería como cerrar ciertos procesos que había comenzado. Entonces, bueno, pues con mucha fe en Dios, porque en definitiva no es el Papa ni somos nadie, sino que es el Espíritu el que a través del Papa y de todos nosotros es el que lleva adelante a la Iglesia, pero el huequito que deja en el corazón ciertamente es grande. Pero con mucha esperanza y con una enorme satisfacción y felicidad de todo lo que ha supuesto Francisco para la Iglesia. Piedra, hubo un momento, hace no mucho, hace muy poquito, en términos de años, en que el Papa Francisco recibió en el Vaticano en la imagen de Fe y Alegría, el escudo de Fe y Alegría. En ese momento lo llevaron el padre Carlos Fritzen, que era el coordinador general de la federación, estaba también el director en ese momento de Entre Culturas, que ahora es el coordinador de la federación, el padre Dani, estaba el padre Marco, pero estaba justamente el corazón de Fe y Alegría en el Vaticano. Y hubo unas palabras, una dedicación, una dedicatoria muy especial del Papa hacia Fe y Alegría. Y esto se refleja, me corrige usted, en el llamado que hace el Papa también por el Pacto Global por la Educación. La figura del Papa y la preocupación por la calidad educativa en el mundo, eso, según usted, ¿qué nos deja? ¿Qué aprendizaje nos deja de la preocupación del Papa por los temas educativos? Sí. Mira, a mí me impresionó como dos frasecitas que nos dijo en aquel momento, que la grandeza de Fe y Alegría debía de basarse en lo que ya vivimos, ¿no? Que es la mística de la inclusión, donde se conecta con ese todos, todos, todos de Francisco y la fuerza de las juventudes, que también lo conecto con ese hagan lío que dice
que ha dicho tantas veces o que dijo tantas veces a los jóvenes. Entonces, eso si lo conectas con esa, no sé, como decir, con esa mística, yo no creo que era tanto la insistencia en la calidad, sino el que tenía que haber ese pacto educativo global, que tenía que haber una educación para todos, que había demasiada gente en las periferias del mundo, e inclusive en los países que no estamos tan en la periferia, de mucho joven, mucho niño, mucha niña, sin tener la posibilidad de ir a la escuela. Y yo creo que eso es como limitar tanto el crecimiento humano de la gente, que a Francisco lo inquietaba muchísimo. Y creo que esa insistencia en que tenemos que hacer un pacto, toda la gente, no solamente los gobiernos, los estados, sino los propios docentes, las organizaciones civiles. O sea, es tan necesaria la educación, pues en educación ciertamente no solamente no salimos como país o como países, sino que no nos desarrollamos como seres humanos. Y eso es una tristeza, o sea, que haya tanta imagen y semejanza de Dios, que somos los humanos, y que no tengamos como la capacidad de desarrollarnos hasta todo eso que Dios quiere de cada uno. A mí eso me da como mucha tristeza. Y yo creo que a Francisco eso le dolía muchísimo, y por eso yo creo tanta insistencia en ese pacto educativo global, ¿no? Sí. Papa Francisco además fue insistente en combatir lo que llamaba la cultura del descarte. Cuestionó el sistema, la forma en la que se organizaba el mundo, lo que planteaba el modelo de desarrollo que hoy impera en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en este 2025 en la mayoría de los países. Y eso indeclinablemente tiene vinculación con esto de cómo nos educamos. ¿Qué rescatar en todo este mensaje del Papa Francisco para pensar, para imaginar ese modelo educativo inclusivo, necesario, que pueda ayudar a la gente a desarrollarse y a tener una vida realmente digna? Sí, a ver, yo creo que la preocupación de Francisco, a ver, yo creo que para centralizar un poquito todo esto, a mí me parece que Francisco fue pues un verdadero seguidor de Jesús. O sea, para Francisco Jesús era el centro total y absoluto de su vida. Y Jesús con el Evangelio. Y en ese Evangelio de Jesús ciertamente está el reino, pero un reino que es para los pobres. Y entonces el tema de los pobres y los descartados y los migrantes, yo creo que para Francisco era algo esencial y vital. Y lo bonito de Francisco es que no fue como una especie de amor a distancia sentimental, sino que se acercó, estuvo siempre cerca de las visitas pastorales por el mundo. Visitó a bien pocos países de los grandes, sino siempre fueron casi siempre países de la periferia. Entonces, yo creo que para lograr esa calidad de la que hablas, yo creo que tenemos que ponernos en esa misma actitud de Francisco. O sea, el docente no puede ser alguien ajeno a la realidad de tanto niño, niña y joven que anda por el mundo, sino que tiene que aterrizar, que acercarse, que vivir su misma vida, creer en ellos, como creyó siempre Francisco en la gente. O sea, una educación que no asuma la realidad del pobre, del joven, es una educación que dará conocimientos, pero que no hace crecer en esas dimensiones profundas humanas. Yo creo que Francisco en eso nos dio infinidad de ejemplos bellos, mm, de palabras, de gestos simbólicos, significativos, y creo que tiene que ir por ahí todo ese esfuerzo de educación. Es evidente que habrá tecnologías
y habrá países que tienen tecnologías de altísima calidad para educar, pero creo que ahí no está la fuerza de la calidad. Yo creo que la calidad tiene mucho más que ver con las cualidades humanas, y las cualidades humanas no se decretan, sino que Mm. se viven y se contagian y se viven en comunidad. Entonces, todas esas dimensiones en las que insistimos tanto en fe y alegría, a mí me parece que son parte esencial de esa calidad. O sea, el maestro se tiene y la maestra se tienen que acercar, tienen que vivir las realidades de los alumnos. Y la verdad es que en Fe y Alegría, a mí que me ha gustado recorrerla toda, hay cantidad de ejemplos hermosos de maestras y docentes verdaderamente entregados y cercanos a sus jóvenes y niños que visitan las familias cuando falta un niño a la clase, etcétera. Y yo creo que por ahí son como yo diría que es la parte esencial de la calidad, de ir creando posibilidades de que el alumno aumente en sus cualidades humanas. Están ustedes escuchando a esta hora de la mañana y están viendo a través de nuestro canal en YouTube al sacerdote jesuita Manuel Aristorena, exdirector general de Fe y Alegría en Venezuela. Padre, ahí usted lo ha dicho, Jesús en el centro de la acción de Francisco durante su experiencia como papa. El Papa puso varios temas conflictivos, varios temas controversiales, varios temas que incluso mucha gente no quería tocar y los puso sobre la agenda pública y los puso sobre la agenda en base a la preocupación real de los problemas globales, de los problemas comunes. Nos habló de la necesidad de cuidar el planeta para cuidar la creación. Nos alertó que el modelo de consumo, el sistema en el que estamos viviendo es peligroso porque nos va a llevar directo a la muerte. Pero habló mucho de la sinodalidad y el rol de la iglesia y también de la misericordia. Usted como jesuita, usted como compañero de Jesús y que forma parte de la misma congregación religiosa en la que se formó Francisco, ¿qué mensaje le deja a usted sobre la posibilidad de que la relación de la iglesia sea a partir de la sinodalidad y que sea desde la misericordia para abordar los problemas comunes del mundo? Bueno, pues, ¿qué es el camino? El, eh, el haber definido a Dios, que San Juan decía que Dios es amor, y que Francisco lo traduzca diciendo que Dios es misericordia, pues yo creo que es lo que deberíamos decir. La iglesia de Dios, la iglesia católica, es misericordia. Y la verdad que para eso nos falta mucho todavía. El tema de la sinodalidad, yo lo conecto mucho con esa dimensión del jesuita que tiene que ver con el discernimiento. Porque a veces pensamos que la sinodalidad es democracia y es evidente que no es, que es más que democracia. O sea, el ir buscando soluciones utilizando la actitud de discernimiento que nos enseñó San Ignacio y hacer ese discernimiento tanto individual y personal como comunitario, que en definitiva es buscar la luz del espíritu para ir tomando decisiones. Y yo creo que eso es importantísimo y es la esencia de la sinodalidad. Y lo que importa es que los que se junten para hacer ese discernimiento y esperar y buscar la luz del espíritu, pues no sean los que siempre se reúnen, sino que sea el pueblo santo de Dios, en donde todos como seres humanos somos iguales y donde, como nos lo he insistido tantísimas veces, la autoridad es servicio. Y si hay algún poder en la iglesia, es el poder de servir. Y no puede haber otro camino, no puede haber cosas que se hacen porque yo quiero, porque a mí me da la gana, o porque yo, que soy más educado, que me he formado más, que he estudiado teología, que soy doctor, tomo la decisión. Pues no, la decisión se toma cuando unidos en esa oración y en esa búsqueda
de la luz del Espíritu se van tomando decisiones en la iglesia, ¿no? Y ese camino, yo creo, y me atrevo a decirlo, y no sé si he hecho, si escupo para arriba, el principal obstáculo creo que somos la gente y que la gente de iglesia, ¿no? O sea, los curas, las autoridades jerárquicas, yo creo que somos los que somos más freno. Y eso también nos lo advirtió muchísimas veces Francisco. A mí me encanta mucho que Francisco en un momento llegó a decir, quizá lo ha dicho en muchos, pero yo se lo escuché, que él es anticlerical. Y es evidente que el clericalismo, que es lo contrario a la sinodalidad, es lo que nos está haciendo tanto daño. Y por eso digo que es necesario desmantelarlo, pero implica una actitud nueva, implica la actitud de ser discípulo, de ser compañero, de ser hermano de todos, en donde, como decía antes, todos somos iguales ante Papá Dios, y entonces el trabajo que queda en esa dimensión es grande, es largo, porque no sé, iba a decir yo que esa ansia de autoridad y de mandar, que quizás es tan humana, pues yo creo que no tiene mucho de divina. Una consulta. Estamos conversando con el sacerdote jesuita Manuel Aristorena a esta hora de la mañana. Como decimos popularmente, el que venga viene con un problemón, pero para bien. Un problemón porque estamos hablando de una iglesia en cambio, de una estructura que se va moviendo. Francisco introdujo una serie de cuestionamientos e hizo algunas preguntas a la iglesia que hay que decirlo también con todas las letras, padre, no puso contento a todo el mundo. Hubo resistencia, hubo gente a que se le acusó de poca transparencia, por ejemplo, en temas de finanzas. Se le puso un parado, se le dio un parado a los temas de impunidad en cuanto a abuso, en cuanto a encubrimiento de agresiones en entornos de la iglesia. ¿Cómo definiría usted los retos que se le vienen al nuevo líder de la Iglesia Católica en la figura del Papa? ¿Cuáles son esos grandes retos y por dónde los agarra alguien que va a sustituir unos zapatos tan grandes como los de Francisco? Que los va a ocupar, mejor dicho. Bueno, yo creo que tiene que ser un papa de continuidad, evidentemente abierto a la novedad del espíritu siempre, pero o sea, lo que sería muy triste es que venga un papa que eche marcha atrás. El tema de la iglesia abierta para todos, el tema de la iglesia como defensora de los pobres y de los descartados, el tema de la iglesia de los jóvenes, el tema de la iglesia que necesita inculturarse, iba a decir, no solamente en los países de misión, diríamos, los que tienen minorías de católicos, sino en los mismos países occidentales, con muchísima y una enorme raíz cristiana. Yo creo que hay muchísimas palabras en la iglesia y muchísimas maneras de hablar que no llegan, que tiene que empezar a buscar el lenguaje del mundo de hoy. Y en ese lenguaje hay que inculturar el evangelio, porque yo estoy seguro que si haces una encuesta no sé, en la Católica España, en Francia, en Europa, en los Estados Unidos, en la misma Venezuela, ¿cuánta gente sabe qué significa sinodalidad? Y yo creo que no llega ni al 5% de la gente que pueda dar alguna explicación de. Y así se pueden poner como muchos ejemplos, ¿no? Entonces, el trabajo del próximo Papa ciertamente es el mantener esta iglesia abierta, el empeño en que la iglesia tiene que ser de gente que huela a pastor y a oveja, la iglesia que se preocupa de la pobreza, pero que insiste y pone el dedo en las causas de la pobreza, como insistió tanto Francisco con esas denuncias
bueno, al capitalismo salvaje, al extractivismo, a tantas cosas que atentan contra la vida verdadera de la gente, ¿no? Entonces, digo, el abanico es demasiado grande y Francisco, pues ciertamente tenía una visión panorámica y tuvo la grandeza de ir pudiendo tocar y dando apuntes de solución y comprometerse en muchísimos de los temas. Pero ciertamente el tema de la sinodalidad es un tema que tiene que ir adelante. El tema del anticlericalismo, a mí no me gusta definir las cosas por anti, pero el eliminar ese clericalismo, que en definitiva es un abuso de poder y de autoridad y que posiblemente sea la causa de tanto abuso sexual de niños, porque se hace desde la autoridad que uno cree que tiene por ser clérigo. Entonces, el ir eliminando como las causas de esas sombras que tiene la iglesia, me parece que es vital, que no puede echarse para atrás, aunque haya grupos de poder grandes, también en los países más cristianos, eh, que lo atemoricen o que le dobleguen, ¿no? Yo creo que eso es importante. E ir insistiendo siempre en algo que no lo hemos dicho, pero para mí Francisco tiene una palabra en la manera de ser cristiano que a mí me fascina. O sea, Francisco nos habla siempre de la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio, el amoris laetitia, ¿no? La alegría del amor. Y yo creo que en esa vivencia de la fe, si no hay alegría, ciertamente tenemos una fe muerta y una fe que no transmite al Dios de Jesús, el que nos habla de que la vida es para ser felices y que tenemos el camino que son las bienaventuranzas, que en definitiva su traducción es felices los pobres de espíritu, etcétera. Entonces esas dimensiones de ir acercando la fe a la iglesia, a la vida, o sea, el convencernos de que solamente somos cristianos en la vida. El templo es importante para agarrar fuerzas, para vivir más cerca la escucha comunitaria, pero que el ser cristiano es cristiano en la vida. Y en la vida, siguiendo ese camino y esa manera y esas actitudes de Jesús de Nazaret. Finalmente, Padre Piedra, Papa Francisco se despide casi como inició su papado, de la manera más sencilla que se podía hacer, y fue de hecho su última voluntad expresada, intentar seguir siendo lo que fue en su modo de ser y hacer, cercano con la gente, sencillo en el lenguaje, que lo entendieran lo más posible. Y en esta misma línea que venimos conversando, de roles, de quienes integramos la Iglesia Católica en el mundo hoy y estos días están llenos de mucha tradición, de muchos elementos que tienen años con nosotros. Pero en medio de todo eso, ¿qué rol jugamos los laicos, las laicas, para acompañar estos días? Especialmente cuando las expectativas, en otros casos la incertidumbre, en medio de las emociones que genera la partida física del Papa Francisco, pues nos acompañan también por conocer qué es lo que sigue, quién viene después y qué aporte va a ser en la conducción precisamente del liderazgo de la Iglesia Católica. Bueno, yo siempre creo que en definitiva, como dije al principio, quien lleva la iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? Eh, yo creo que es el momento de que todos, laicos, laicas, curas, obispos, seamos muchísimo más abiertos a esa voz del Espíritu, que encontremos caminos para poder expresar esa voz, ese sentimiento, esas manifestaciones de nuestra fe, que en definitiva
yo creo que por nuestra manera de entender el seguimiento de Jesús nos damos cuenta de las cosas que no están bien en la iglesia. Los laicos son los que están más cerca de la gente, del sufrimiento, porque viven, nosotros los curas a veces vivimos más aislados de lo que deberíamos. Entonces, el ir encontrando las maneras de que la tradición pueda ser una raíz profunda que tenemos que llega hasta Jesús, pero que sea algo vivo, que no sea la excusa para decir que siempre lo hicimos así, sino que desde la base del pueblo de Dios vayan surgiendo maneras nuevas de vivir esa fe y ese seguimiento de Jesús, creo que es importante. Yo sueño con el día en que no se hable de la iglesia y se tenga que referir uno a curas, obispos y papas. Cuando hablemos de iglesia, que sentamos que todos somos iglesia. Y eso, pues evidentemente, requiere un protagonismo grande de laicos, requiere de pastores que no obstaculicen ese protagonismo de los laicos y de las laicas, y requiere que todos juntos vayamos adelante y que los clérigos nos demos cuenta de que somos solamente servidores y que no somos más que nadie, y eso para mí es vital. Y en esas cosas todavía, incluso a nivel conceptual, dentro de la iglesia todavía hay mucho que cambiar. Así que, queridos hermanos laicos y laicas, como diríamos en criollo, no se achicopalen. Hay mucho que hacer, hay mucho espíritu dentro del pueblo fiel de Dios, y eso tiene que aparecer y manifestarse al estilo que tienen que ser las cosas en la iglesia, no con movimientos protestatarios del siglo pasado, sino con verdaderamente sembrando el espíritu que vive en todos nosotros. Padre Piedra, muchas gracias por estos minutos a la radio, a la gente que nos ve a través de YouTube. Gracias por sus palabras, un gusto verlo. Y nada, seguramente en los próximos días seguiremos hablando de lo que nos va dejando el Papa Francisco, lo que nos deja el Papa Francisco en temas de educación, en temas de sinodalidad, en temas de cuidado de la casa común. Un Papa que vamos a recordarlo porque hizo que el mundo se enterara, entre otras cosas, de dónde quedaba la Amazonía y cuál era la función de la Amazonía para el resto del mundo. Así que muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Iraní y Héctor, y la verdad que los admiro de que tengan esa fidelidad a las 5 de la mañana todos los santos días de la vida. Yo hago un poquito de trampa, pero yo sí, hago un poco de trampa. Sí, lo tuyo es con 6 horas de diferencia, pero bueno. Sí, pero digo, entonces, sobre todo a Iraní y a todo su equipo, ¿no? Porque Sin duda Iraní alguna. no está sola. Entonces, nada, felicitarles por el espacio y seguir adelante porque la buena radio que se va haciendo desde Fe y Alegría vale la pena multiplicarla y evidentemente exige el esfuerzo que ustedes lo dan con tanto cariño y dedicación. Así que un abrazo a ustedes, abrazo a toda la audiencia, que yo sé que es grande en este programa, y adelante, que somos Fe y Alegría y somos hijos de Dios, hermanos de todos, y hay mucho, mucho que hacer desde nuestra Santa Iglesia de Dios. Así es. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Ahí Muy bien. escuchábamos entonces, era el padre Manuel Aristorena, cariñosamente le decimos padre Piedra, ex director general de Fe y Alegría en Venezuela, sacerdote jesuita, acompañándonos esta mañana para, bueno, seguir haciendo este recorrido de lo que ha significado el paso del Papa Francisco por el Vaticano y su legado, lo que nos va dejando, lo que nos aportó estos años, estos 12 años de papado, mientras, bueno, allá en el Vaticano seguimos viendo cómo cientos, miles de personas siguen haciéndose presentes en la Basílica de San Pedro, donde ya están sus restos mortales desde el día de hoy para despedirle
para acompañar este momento histórico de quienes nos sentimos parte de la Iglesia Católica. Son las 7:31 de la mañana. Vamos a hacer la pausa.